Muy buenos días. Aquí estamos con mucho calor hoy y en un escenario nuevo. Bueno, he intentado poner bien la luz, pero parece que los anteojos reflejan. Este video se llama El poder y la censura bajo la forma de baneo en las sombras. Hola. Un comentario sobre el retiro de octubre que realicé en la zona de Capilla del Monte. Fue un retiro plagado de inconvenientes y en un momento me sentí como si tuviera que surfear olas bravas. Mas el grupo fue extraordinario. Realmente simientes de la nueva humanidad consciente que fueron a su lugar de origen a seguir sembrando. Hablamos mucho de los dones de cada uno, esos dones que la oscuridad ha tratado de tapar y obstaculizar a lo largo de los siglos con una influencia negativa sobre la humanidad. Quiero hacer mención a lo que me dejaron los incendios de hace unas semanas atrás. El alambrado de la parte sur del campo está todo quemado y un poco hacia el oeste y hacia el este. Otra vez un gastadero de dinero. Pero además vino una idea positiva a mi mente. Esta idea positiva sobre este campito tan hermoso que es un refugio para las almas es hacer un bosque de árboles, para devolverle a la tierra lo que el incendio le sacó. Así que si me quieren ayudar con este tema de los árboles, pueden escribir a miriamdietrich@gmail.com. Es comprar las plantas, traer tierra negra y pagar la mano de obra para que los arbolitos sean plantados. Y ya lo veo, es como que lo veo en otra dimensión, ya está concretado. Bueno, hablando del tema de los incendios que han dejado sus rastros en los esqueletos negros de los árboles, este video lo preparé el domingo y un vecino acababa de denunciar que un hombre canoso en una camioneta negra andaba con un dron por encima de los campos quemados. Cuando el vecino lo vio y el hombre se dio cuenta, salió huyendo. Y en el grupo de WhatsApp, otro vecino escribió: "Oh, con un dron", y salió huyendo. Solo caben las siguientes razones: ocupas, robos, escruche, incendios, inteligencia de algo, etc. A todo esto se suma que el día anterior un supuesto turista le avisó a una vecina que había incendio en la ruta 17. Con la premura del caso fueron a recorrer la ruta y no había incendio. O sea, una maldad sin sentido, o quizás enviado es profeso, para que los habitantes de Quebrada de Luna estemos inmersos en el miedo al fuego. Después nos dicen conspiranoicos. Bien, he observado que pretenden distraernos con muchos temas de los supuestos políticos, mientras entre gallos y medias noches van a toda velocidad para seguir insistiendo en hacer de la Tierra un verdadero infierno. De la Tierra o lo del planeta. ¿Viste que en mi video anterior denuncié que querían aprobar el RIGI en Córdoba? Bueno, ya lo aprobaron, a tremenda velocidad. ¿Será que quieren imitar a Colapinto? Y tan así es que van a tremenda velocidad mientras no distraen, que están convocando
investigadores que trabajan con tecnología espacial para participar, convocaban, para participar en una conferencia regional que se realizó en Viena entre el 23 y el 25 de octubre. Y en dicha conferencia se iba a tratar en uno de los subcomités sobre la basura marina como potencial vector para la propagación de enfermedades. ¿Cómo empujan a la gente hacia el miedo? ¿Y cómo inventan tantas mentiras? Igual quiero decir que según mi óptica a los oscuros se les está acabando la inventiva. Y mientras hablan de esto para distraerte, en la zona marítima de Mar del Plata hay una estructura petrolera en el mar que está explorando el fondo submarino para ver si hay petróleo. Las empresas son Equinor, que es Noruega, y teóricamente YPF. El lobby de las petroleras supera cualquier película de ciencia ficción. Y si no crees lo que te afirmo, que tienen más poder que los gobiernos, lee mi libro, María Magdalena entre el oro negro y el agua de plata. La justicia ha autorizado la exploración sísmica y explotación petrolera frente a 300 kilómetros de la costa nacional. En otro orden de ideas, mientras pregunto qué pasa con mis libros que de golpe se han detenido en su venta, y lo mismo los videos de YouTube que parecería que lo ven pocas personas, me llegó la siguiente información. Me enteré de esto que se llama shadow banning, o sea, baneo en las sombras. Te esconden en internet y así no circulan ni los videos, ni los libros, ni lo que yo informo. Eso es para todas las redes sociales. Dice Wikipedia, el bloqueo en las sombras o supresión disimulada se trata de una forma de bloqueo o restricción disimulada y generalmente provisional en redes sociales, en internet y en comunidades en línea, con el propósito de ocultar contenido que sube un usuario a su cuenta mediante diferentes métodos, dependiendo del funcionamiento de cada servicio. Por ejemplo, es una práctica común ocultar una cuenta de usuario, comentario, fotografía, video o cualquier otro tipo de contenido a modo de que no sea visible para otros usuarios. Esta práctica, dice Wikipedia, es utilizada en muchas redes sociales y a menudo se justifica con la intención, dicen, de mejorar la experiencia de los usuarios y obtener más o menos retención de audiencia. Incluso en el caso de la red social de YouTube, esto mismo puede ser utilizado por los propios creadores de contenido. Dicen que es para permitir un mejor control de la audiencia para el que pone contenidos, ya que pueden ocultar si así el usuario lo considera oportuno. Los criterios invocados para suprimir de este modo a un usuario varía de sitio en sitio. Por lo general, se suprimen contenidos que si bien no ameritan ser eliminados, ni se justifica el cierre de la cuenta del usuario que lo publicó, pueden generar controversias o ser catalogados como molesto o polémico. Dice Wikipedia, eso que es la censura esta, banner en las sombras, que es una parte fundamental para el funcionamiento de las redes neuronales de estas plataformas. Ay Dios, las pavadas que escriben y que pone Wikipedia.
La Constitución Nacional Argentina consagra la libertad de expresión en el artículo 14, cuando le acuerda a todo habitante el derecho, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Parecería ser que la pobre Constitución es violada una y otra vez. Mira lo que te voy a decir a continuación. Las fuerzas de seguridad interrumpieron en un hogar y trasladaron a una mujer abogada chaqueña al área de salud mental bajo el protocolo de internación involuntaria. ¿Escuchaste bien? Protocolo de internación involuntaria. Los primeros días de octubre de este año 2024 hubo un escándalo en Resistencia, provincia del Chaco, Argentina. El mismo se desató cuando una abogada llamada Gabriela Casa, que trabaja en la Defensoría Oficial y que había denunciado irregularidades en casos de maltrato laboral, fue internada por la fuerza en el Hospital Perrando. Las fuerzas de seguridad derribaron la reja y la puerta e irrumpieron en su hogar y la trasladaron al área de salud mental bajo el protocolo, como dije recién, de internación involuntaria. Oye, presta atención, que se aplica este protocolo según la ley de salud mental modificada dentro de la ley base. Más allá del cuestionable procedimiento donde solo una jefa de la dirección donde trabaja Casas había activado el protocolo de seguridad, es que usaron la normativa que establece la ley bases enviada por su ley a la jaula de las locas de ese Congreso Nacional Argentino y había sido aprobada por los integrantes de la jaula. El preámbulo de la Constitución Nacional Argentina dice: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros. Y el artículo 18 habla de la inviolabilidad de la propiedad. Es evidente que este avance de la ley base sobre las garantías individuales de los ciudadanos, ya que el protocolo es derivado de aquella, significa que se puede internar a una persona en forma involuntaria, o sea, aunque no esté de acuerdo con ser internada. Realmente, esto es una ventana abierta hacia el poder de policía que me recuerdan a lo que he estudiado sobre los nazis, o también me recuerda a la época de los militares en Argentina, con la guerrilla. ¿Tú tienes memoria sobre esto? Agárrense muy fuerte, porque son tantas las violaciones al ser humano existentes en mi país bajo la forma legal de leyes, que empiezo a sentir que realmente estamos en peligro. Todos los profesionales de la política y los funcionarios de diferentes jerarquías tendrían que saber de memoria la Constitución Nacional. Y para los humanitos que siguen mirando Fútbol para Todos y que creen en su ley, lean las bases sobre las que ya me explayé en otro video. Es evidente, dije en aquel momento, que por la cantidad de artículos que tenía, creo que eran 700 o algo más, esa ley bases, ese proyecto que fue el Congreso Nacional, hubieran tenido que sentarse a estudiar los legisladores, cosa que no hacen. Eso ya es evidente. O sea, les presentan el panorama completo y lo aprueban sin saber qué es lo que dice
en las partes individuales de esa supuesta ley bases para dominarnos a los argentinos. Y a pesar de que la gente cree que lo que dijo su ley en la ONU, que está en contra de la Agenda 2030, nubes de humo, ya que en la práctica se está aplicando la Agenda 2030. Ahora ya es la 2045 o la 2050. ¿Viste ese cuento, esa fábula del sapo que lo ponen en agua fría y después le prenden fuego? O sea, en una olla, por supuesto. Y lentamente le van aumentando la temperatura sin que el sapo se dé cuenta. Y para cuando el agua empieza a hervir, el sapo quiere saltar de la olla, pero ya no puede. ¿Te suena conocido? ¿Tú crees que los argentinos estamos en esa etapa? Yo creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tareas para el hogar. Varias al final. ¿Tú sabes quién es Eduardo Elsztain? Elztain. ¿Y qué relación tiene con el presidente argentino? ¿Y qué relación tiene este señor Elsztain con las normas RIGI, R-I-G-I, aprobadas hace pocos días en la provincia de Córdoba? Otra tarea para el hogar. ¿Sabes qué profesión tiene la familia Zafra en Brasil? ¿Y cuál es su origen? Y más tareas para el hogar. ¿Sabes quiénes integran el imperio global de los Lubavitch? L-U-B-A-B-I-T-C-H. Lamento tener que darte tantas tareas para el hogar, pero es imprescindible que razones por ti mismo y no que yo te esté contando todo. Yo te estoy dando la caña y el anzuelo. Fíjate qué pescas. Otras tareas para el hogar. ¿Sabes qué es la empresa Mekorot? M-E-K de kilo O-R-O-T. ¿Y cuál es su nacionalidad de origen? ¿Y qué relación tiene con el agua en Argentina? Es más, ¿qué tiene que ver el Consejo Federal de Inversiones con esta empresa y el agua? Y por hoy cierro este video. Lo armé un domingo, luego de estar sentado durante horas estudiando, analizando, investigando, mientras los humanitos toman mate al sol y siguen durmiendo. En fin, suelto. Y sigo sosteniendo que hay luz al final del túnel. No podrán con nosotros. La fe me la reafirmó el grupo presente en el retiro de octubre. Gracias a todos los que asistieron y a los que escribieron, inyectándome fuerzas y coraje para seguir con esta mi misión, que es hacerte reflexionar. Nos vemos.